La ortografía es sumamente importante. De hecho, hay una historia de un hombre que fue condenado a muerte solamente por una coma y fue condenado como un traidor a la patria, sencillamente por colocar una coma donde no iba. Y sabemos que en muchos casos una simple coma cambia mucho el significado, ¿no? Como no comemos niños. Si pones una coma mal allí, se entiende horrible. O no, ten clemencia. No tengas clemencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las ortografías, ¿no? Eso mismo sucede con la Biblia. Cuando vamos a estudiar las escrituras, sabemos que son inspiradas por Dios, que es palabra de Dios, pero que Él inspiró hombres y está escrita en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Por lo tanto, hay que leer bien, hay que observar bien. Es triste que muchas personas de hoy no saben leer, aunque sepan qué dice allí, no saben analizar un texto, no saben qué significa el texto, no saben leer con detenimiento. Y por eso mismo estamos estudiando cómo leer la Biblia, cómo interpretar las escrituras. Esta es la segunda parte ya. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Hicimos un cuadro. ¿Cuáles eran los errores más comunes al interpretar las escrituras? A ver, los escucho. Ok, excelente. Vimos que está el texto, ¿no? El versículo o el capítulo que yo estoy leyendo. El error más común sería ir desde el texto directamente a nosotros ahora, a yo, a mi aplicación. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Qué yo creo que dice aquí? Porque yo le impongo mi cultura, mi significado, mi opinión al texto y lo saco de su contexto, como se dice. ¿Cuál es el camino más apropiado, que es el más largo pero el más seguro? Ir del texto a lo que significó para ellos en aquel entonces, para la audiencia original, para sus lectores original. Luego, ¿hacia quién vamos? Porque otro error común sería ir de ellos entonces hacia nosotros ahora. Listo, ahora sí podemos ir, ¿verdad? No, porque caemos en el moralismo, en el legalismo. Guarden el sábado. La mujer es impura cuando tiene la menstruación. Es impura. Hay que sacarla de la casa o de las iglesias. No, ya va. Hay que pasar ese significado por un filtro. ¿Cuál es ese filtro? ¿De qué se trata toda la Biblia? Dicho por el mismo Señor Jesús. Por el Evangelio. La Biblia se trata de Cristo. Tanto la ley como los salmos, como los profetas hablaban del Señor Jesús. Así que hay que ir de ellos entonces a el Evangelio, a la cruz, a Cristo, para ver qué significa ese texto del Antiguo Testamento o incluso del Nuevo con la cruz, con nuestro Señor Jesucristo. Y lo filtramos por ahí. El sábado era un símbolo del descanso eterno que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Ok. Las cosas impuras eran símbolo de lo santo que Dios era. Ok. Ahora lo podemos aplicar, ahora sí, del Evangelio para nosotros ahora. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo se aplica a nosotros ese texto bíblico? Hoy vamos a ver un poquito más este paso que se llama reflexión teológica, de ellos entonces a la cruz del Señor Jesucristo, que vimos que no era tan fácil como parecía. Y vamos a ver algunos ejemplos un poquito más con lo que es la exégesis, que es este proceso de extraer el significado del texto, extraer el significado, para que nos quede muy claro. De esto hicimos varios ejercicios
en muchas clases que no se grabaron, pero lo quisimos hacer para que los que nos ven por YouTube puedan tener también estas clases, ¿ok? Entonces, vamos a Primera de Corintios capítulo 13. Recuerde los principios básicos que debemos seguir en la lectura. Ore en todo momento. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, hermano. Ore cuando inicie, cuando finalice, al leer en cada momento. Espíritu Santo, ilumíname, guíame, ¿qué significa este texto? ¿Qué quisiste decir con este texto? Porque quien inspiró la Biblia, ¿quién fue? El Espíritu Santo del Señor. Así que hágalo en dependencia del Espíritu Santo, sabiendo que Él va a usar su lectura para hablar a su vida, a través de su santa palabra. Lo primero que debemos hacer es que las exégesis, ver qué significó para ellos en aquel entonces. La primera herramienta que debemos usar aquí es la estructura. ¿Recuerdan qué era la estructura? Era ver en cuántas partes se divide versículos o capítulos, porque es más fácil leer varias partes que un solo párrafo completo. Así que vamos a ver cómo se divide y de ahí vamos a ver cuál es la idea principal que Pablo está dándole a los corintios. Pero antes, ¿qué tipo de texto es? Viendo que es una epístola, una carta, ¿cuál sería el tipo de texto que hablamos la semana pasada? No es poesía, no es un texto narrativo porque no narras una historia, es un discurso, exactamente, es un discurso o una explicación de algo. El apóstol Pablo está dando un argumento para convencernos de una verdad bíblica. Entonces, ¿cómo sacamos la estructura? En un discurso, en una explicación. Bueno, observando la repetición de palabras. Léalo allí rápidamente y vea cuáles son las palabras o las frases que más se repiten. Le doy unos minuticos. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en ese texto? ¿Cuáles son las palabras que más notan que se repiten? En la primera parte hay que hablar bueno, en la primera, creo que todo el texto habla del amor. Exactamente. La importancia del amor. Lo que hagamos, si no hay amor, es un poco difícil lograr. Amor. Excelente. ¿Quién más? ¿Cuál otra palabra ven que se repite allí? Ok. ¿Cuál más? A ver si notaron esa otra palabra que se repite por allí. Fe. Excelente. Bueno, miren, amor se repite más de 8 veces. Realmente es el tema central según la repetición, ¿no? Pero hay otra palabrita que pudiéramos mezclarnos, porque no solamente es ver las palabras repetidas, ahora hay otras herramientas también, ver como las ideas repetidas, que aunque no son la misma palabra, son en idea lo mismo. En este caso, lenguas, profecía, dones, no es lo mismo en esencia, no es la misma idea. Se repite bastante aquí, los dones, las lenguas, el conocimiento, la profecía. Entonces es también una idea central en el texto. Excelente. Ahora vamos a notar o vamos a ver un poquito los conectores. ¿Qué son los conectores? Son pero, porque, sí, como, para. Esos son los conectores. Eso nos ayuda mucho a conectar las ideas entre las diferentes partes. Por ejemplo, en el versículo 1 dice si yo, y luego dice pero, y así se repite varias veces. Si yo hiciera esto, pero,
esto nos indica un contraste. O sea, hay algo como bueno y algo malo. Y en este caso no es tanto algo bueno y malo, sino algo que es todavía mejor y todavía más excelente. Entonces esto también nos va a ayudar mucho. Si nos ponemos a juntar los trozos en las palabras que más se repiten, por ejemplo, la palabra niño se repite mucho en el versículo 11. Entonces, del 11 en adelante pudiéramos sacar una parte. La palabra amor, si yo quisiera esto, pero no tengo amor, se repite del 1 al 3. Allí podemos sacar una parte. Y luego nos habla mucho como de los dones, ¿no?, espirituales, desde el versículo 8. Entonces pudiéramos dividirlo de la siguiente manera. Del 1 al 3 nos habla de los dones espirituales sin amor. Nada me sirven, nada me valen. Luego del 4 al 7 nos habla de lo que el amor es y lo que el amor no es. Luego de los versículos 8 al 10 nos dicen que los dones van a cesar algún día, pero que el amor permanece para siempre. Y del 11 al 13 nos habla de la superioridad del amor cuando finalmente conozcamos a nuestro Señor en gloria. Sin embargo, podemos unir más estas piezas. O sea, siempre busque de resumir lo más posible. Si hablamos de los dones sin amor y luego de lo que es el amor, no podemos juntar estas dos ideas. O sea, ver que el amor, según Pablo, es más importante o es más excelente que los dones espirituales. Entonces, pudiéramos juntar del 1 al 7 y hablar que el amor es más importante que los dones espirituales. Y luego Pablo nos habla como desde el tiempo. Los dones van a cesar, pero el amor va a permanecer. Ahora conocemos en parte, pero un día vamos a conocer perfectamente, porque el mayor de estos tres, ¿quién es? El amor. Entonces pudiéramos dividir también del 8 al 13 la permanencia del amor y lo efímero de los dones. Los dones un día van a cesar, pero el amor va a permanecer. Entonces, viendo estas estructuras y cómo se relacionan sus piecitas de rompecabezas, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué nos quiere decir Pablo en una corta oración? ¿Qué piensan ustedes? En una frase corta, ¿qué quiere decirnos el apóstol Pablo? Con el amor, con los dones, que uno... Que los dones pasarán, pero no Ok, es un buen Cuando énfasis. tú amas, lo demás fluye. Porque no ganas con que seas excelente en algo, pero si no lo haces con amor. Ok, Mucho más cuando estamos hablando para el Señor, ¿verdad? excelente. ¿Quién más? Les doy una pista. Las palabras que más se repiten, más esas ideas, las pueden juntar como en un rompecabezas y sacan una frase corta de esas frases que estén en el texto. Yo les tengo una alternativa. El amor es mayor que los dones. Porque Pablo dice al final, pero el mayor o el más importante de estos es el amor. Para ser un poquito más textuales a lo que dice el capítulo, ¿no? Bueno, finalmente, ya con esto es mucho, ¿verdad? Ahora sí podemos hacer la reflexión teológica, no, ya va. Todavía faltan ciertas herramientas porque con eso no nos sirve. Sabemos que podemos leer distintas versiones de la Biblia para ver cómo se comparan. Este conteo de palabras, hágalo con una versión más literal de la Biblia, como la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Son muy fieles al texto original o la Biblia textual. Las otras Biblias, compárenle para ver la interpretación, qué quiere decir este pasaje.
pero no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Ahorita vamos a ver otra de las herramientas más fundamentales, que es el contexto. ¿El contexto qué era? Es ver qué ocurre alrededor de este pasaje. Y hay varios tipos de contexto. Recuerdan, veíamos que estaba el contexto general o el contexto literario, que es leer hacia atrás y hacia adelante un capítulo o dos capítulos para ver por qué Pablo dijo eso en ese preciso momento. Entonces, para no leer todo el capítulo 12 y todo el capítulo 14, vamos a leer solamente el versículo 31 del capítulo 12. Léalos allí. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El amor. Sí, pero en este versículo en específico, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es su tema central? Deben procurar que los mejores dones. Está hablando de los dones. Ahora vamos al capítulo 14, versículo 1. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿Cuál es el otro tema común en este versículo? Los dones espirituales. Ok, está interesante esto. Ahora vamos a el contexto histórico, porque hay veces que el literario no es suficiente, el contexto histórico. Y sabemos que no es necesario que nos vayamos a un libro o una enciclopedia. Por lo general, los primeros capítulos o los últimos de las cartas nos dicen un poquito desde el contexto histórico del libro. Esos saludos, esas despedidas que muchos se saltan porque es muy fastidioso. No, léalo porque allí está el contexto histórico. Vamos al capítulo 1 de Primera de Corintios a ver qué sucede con los corintios en aquella época. Vea que solamente hemos usado la Biblia, sin comentarios, sin herramientas, no. La misma Biblia nos da luz de lo que significa. Corintios capítulo 1, versículo 7. Dice, de tal manera que nada le falta en ningún don. ¡Wow! Nada le falta en don. Ellos tienen todos los dones, literalmente, tienen muchísimos dones. Entonces, ok, es una iglesia con dones, chévere. Cuando llegamos al capítulo 3, versículo 1, ¿qué nos dice? Hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Ya va. Pablo, tú no nos dijiste que ellos tienen todos los dones. Y ahora nos dice que los corintios no son espirituales. Wow. Y dice que los corintios son como niños, son inmaduros, son como nuevos creyentes. Wow, impresionante. Ahora cuando llegamos al capítulo 4, versículo 18, dice, pero algunos se creen muy importantes. Luego, versículo 19, dice que Pablo pronto irá a verlos porque hay muchos arrogantes, muchos engreídos. Recapitulemos, los corintios tienen todos los dones, pero no son espirituales, son como niños y son arrogantes. Eso nos está diciendo mucho. ¿Por qué? Fíjense, vamos otra vez a Primera de Corintios, capítulo 3. Ya vimos que nos está hablando que los corintios, aunque tienen todos los dones, son gente inmadura, que abusa
de los dones, como dices en capítulos anteriores. Y ahora Pablo dice en el versículo 11, cuando yo era niño, mi manera de hablar y pensar era como la de un niño. Mi pregunta es, ¿qué significa esta palabra niño según toda la carta? Inmadurez. O sea, si ya Pablo dijo en los primeros capítulos, son como niños, inmaduros, no son espiritual. Ahora Pablo dice, cuando yo era niño, cuando yo era inmaduro espiritualmente, yo pensaba así. Pero ahora que crecí, miren, yo ya no pienso de esta manera. Entonces, viendo el contexto de qué está hablando Pablo anteriormente y posteriormente, de los dones espirituales. Significa que aunque el pasaje nos habla del amor, no es tanto del amor solamente, sino de la preeminencia del amor sobre los dones espirituales. Así que Pablo no puso un poema romántico en este capítulo. Es literalmente un regaño. Miren, ¿de qué me sirven que yo tenga todos los dones del mundo si no tengo amor? Si soy un inmaduro, si soy un arrogante, de nada me sirve, Corintios. O sea, a ustedes les falta amor. Ese es el mensaje que Pablo está dando a las iglesias de Corintios. ¡Wow! Está fuerte, ¿no? Y ahora sí puedo aplicarlos a mi vida, ¿no? Yo necesito amar más. Yo no puedo ser arrogante, No. Falta otro paso. ¿Cuál es? Conectar mi pasaje con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión teológica. ¿Y cómo lo hago? Le doy 3 herramientas. Anótelas. Y ya con esto cerramos. 3 herramientas. La primera es analogía o tipología. Bueno, en todas las cartas se nos muestra un poco cómo el Señor Jesús cumplió las profecías desde el Antiguo Testamento. Y la tipología se refiere a ciertos eventos históricos desde el Antiguo Testamento que Pablo nos dice que eran un tipo o una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo general, en las cartas se nos menciona directamente que era nuestro Señor Jesús. Un ejemplo, el Señor Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el mismo Cristo dijo que esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto y todo el que la miró se sanó de las mordeduras de la serpiente, era un tipo, una sombra de Él mismo que iba a ser levantado en la cruz para que todo el que lo vea y crea en Él sea salvo. ¿Ven? Gloria a Dios. También una analogía, puede ser una metáfora también. Por ejemplo, en el Salmo 1 nos habla de un hombre que se deleita en la ley del Señor, que es como un árbol que se arraiga y sus raíces son profundas, y es un hombre perfecto que todo lo que hace prospera. Sabemos que puede referirse a el hombre o la mujer que se deleita en la ley del Señor, pero en última instancia, ¿quién fue? El hombre perfecto que nunca pecó, que realmente se deleitó en la ley del Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Por allí podemos conectar nuestro texto con el Evangelio. La segunda herramienta, temas bíblicos. ¿Cuál tema en mi pasaje lo puedo conectar con un tema del Evangelio? Puede ser el reino, puede ser el pacto de Dios, puede ser el sacrificio, el perdón o el amor. Y aquí podemos hacer una conexión muy buena. ¿Quién amó perfectamente? ¿Quién amó sin arrogancia, sin prepotencia? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo.
De hecho, sustituya la palabra amor por Cristo en este capítulo. Cristo es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une en las alegrías de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo nunca dejará de ser. ¡Wow! Cambia totalmente el significado, ¿no? Entonces, Él que nos amó perfectamente con ese amor, nos ha dado de su amor. Y ahora, como fuimos amados de tal manera, ¿cómo nos amar a los demás? Si Cristo nos amó a nosotros. Listo, ya conectamos nuestro texto con el Evangelio, pero le doy unas últimas herramientas. La vieja pero confiable, los resultados del Evangelio. Vea el resultado del Evangelio. ¿Cómo así? Si no hay una conexión directa, vea, por ejemplo, este texto me dice que yo no debo mentir. Oye, yo he mentido. Cristo nunca mintió. Él murió para perdonarme de mi mentira. Por tanto, ahora yo debo responder a esa salvación que Cristo ha dado. Yo ya no voy a mentir más. ¿Por qué? Porque Él me ha salvado. Él es mi Señor. ¿Cómo yo voy a seguir mintiendo por el pecado que mi Señor sufrió y murió en esa cruz? ¿Ven? El Evangelio me impulsa a obedecer al Señor. La obediencia no me da la salvación, pero es resultado de mi salvación. Así que vean cómo el Evangelio me motiva o me impulsa a obedecer este pasaje. Y finalmente, ahora sí, lo puedo aplicar a mi vida. Oye, yo no amo porque yo soy arrogante, yo no soy paciente, yo no soy bondadoso, yo soy jactancioso. Yo busco lo mío propio, yo soy egoísta, yo soy rencoroso, yo soy injusto, yo no me deleito en la verdad. Yo no todo lo sufro ni todo lo espero, yo fácil dejo todo. Pero ahora, gracias a lo que Cristo hizo, con su amor en mí, yo ahora puedo amar con este amor que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta. Y yo sé, para no sacar de contexto aquí el pasaje, que los dones un día van a cesar. Yo procuro los dones que el Señor da, pero siempre poniendo el amor por encima. Porque yo sé que un día este don que yo tengo en el cielo no va a servir de nada, pero el amor va a permanecer para siempre. Pongamos nuestra mirada en Cristo y no tanto en los dones que nos da Cristo. Amén. Entonces lea la palabra, mi hermano, con detenimiento. Vea sus comas, sus peros, sus cómo, sus por qué. Lea los saludos, las despedidas. Cada información en la palabra es valiosa porque fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. No desechemos su palabra. Amemos su palabra, leámosla, interpretémosla y meditemos en su palabra. Amén.